Un viaje profundo a la Ciudad de México de los años 70. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se vivía en la Ciudad de México hace más de 5 décadas, en esa vibrante y colorida década de los 70? Fue un tiempo en el que la vida parecía tejerse con hilos de simplicidad, costumbres entrañables y momentos que, aunque en su momento parecían ordinarios, hoy se alzan como reliquias de una nostalgia imborrable. Imagina paseos relajados por el majestuoso Paseo de la Reforma, el bullicio de los niños intercambiando banderines del inolvidable Mundial de 1970, o el aroma de las calles llenas de vida cotidiana. Esa era una Ciudad de México que respiraba un aire diferente, un lugar donde lo cotidiano tenía un encanto especial que marcó a toda una generación. En este recorrido, vamos a desenterrar 15 de esas tradiciones, lugares y experiencias que formaron parte del día a día en los años 70, pero que ahora, ya sea porque han desaparecido por completo o porque se han transformado hasta volverse irreconocibles, parecen pertenecer a un sueño lejano. Desde los boletos ilustrados que entregaban en los trolebuses hasta las tardes de juegos en parques o las proyecciones de las míticas películas del Santo, te invitamos a un viaje cargado de recuerdos que seguramente despertará una sonrisa en tu rostro. Así que, ya sea que hayas vivido esos años y quieras revivirlos o que simplemente desees explorar cómo era la vida en una capital tan distinta a la de hoy, quédate con nosotros. Vamos a sumergirnos en el pasado y dejar que esos momentos hablen por sí mismos, trayendo de vuelta un pedacito de aquella época mágica. El transporte público, un boleto al pasado. Moverse por la Ciudad de México en los años 70 era mucho más que un simple traslado. Era una experiencia que envolvía los sentidos y dejaba huellas en la memoria. Los trolebuses, con sus carrocerías pintadas en tonos rojos brillantes o cremas suaves, recorrían las avenidas principales conectados a una red de cables eléctricos que parecían trazar un mapa invisible sobre la ciudad. Subir a uno de ellos era como entrar en una cápsula del tiempo. El zumbido característico del motor eléctrico, el vaivén de los cables al avanzar y el roce de las ruedas contra el pavimento creaban una sinfonía urbana que hoy solo vive en los recuerdos. Pero lo que realmente hacía especial cada viaje eran los boletos ilustrados. Estos pequeños rectángulos de papel, entregados al pagar con unas monedas, no eran solo un comprobante, eran verdaderas obras de arte en miniatura. Algunos llevaban dibujos de animales como delfines nadando en el océano, ballenas emergiendo del agua o paisajes campestres con montañas y ríos, detalles que invitaban a los pasajeros a guardarlos como si fueran estampillas de colección. Cada boleto tenía un número impreso, y entre los niños corría una leyenda urbana. Si lograbas reunir boletos con una secuencia específica, podrías canjearlos por premios tan curiosos como una silla de ruedas o algún otro objeto sorprendente. Nadie sabía con certeza si era verdad o solo un mito, pero esa posibilidad añadía un toque de emoción y misterio a cada trayecto, convirtiendo un simple viaje en una pequeña aventura. No existían tarjetas electrónicas ni aplicaciones móviles. Todo era tan básico como entregar unas monedas al conductor y recibir tu boleto a cambio. Hoy, esos pedacitos de papel han sido reemplazados por sistemas digitales impersonales, pero para quienes los conocieron, siguen siendo símbolos de una Ciudad de México más serena, donde hasta el acto de trasladarse tenía un encanto artesanal que se ha perdido con el paso del tiempo. El Museo Nacional de Antropología, un santuario de historia y maravilla. En los años 70, el Museo Nacional de Antropología se erigía como uno de los tesoros más preciados de la Ciudad de México, un lugar que no solo resguardaba el pasado, sino que lo hacía cobrar vida ante los ojos de sus visitantes. Aunque su inauguración ocurrió en 1964, durante la década de los 70 seguía siendo una atracción relativamente nueva, un espacio que deslumbraba a familias enteras, grupos escolares y viajeros curiosos por igual. Entrar al museo era como cruzar un portal hacia otra era. Sus amplias salas, diseñadas con una elegancia sobria, albergaban vestigios de las grandes civilizaciones que dieron forma a México, desde los aztecas hasta los mayas y los olmecas. Uno de los instantes más memorables para cualquiera que lo visitara era detenerse en la explanada central, bajo el famoso paraguas, una estructura colosal que sostenía una cortina de agua cayendo en cascada. Aquella obra maestra arquitectónica, ideada por Pedro Ramírez Vázquez, no solo era un deleite visual, sino también un símbolo de conexión entre el cielo y la tierra, un detalle que maravillaba tanto a los pequeños como a los mayores. Las salas estaban repletas de piezas que parecían susurrar historias. La imponente Piedra del Sol, con sus intrincados grabados, o las gigantescas cabezas olmecas, cuyos rostros tallados en piedra evocaban un misterio milenario. Para los niños, recorrer el museo era una expedición inolvidable.
Los relatos de dioses, guerreros y rituales que los guías o maestros compartían transformaban cada vitrina en una ventana a un mundo fantástico. En los años 70, este lugar tenía una atmósfera única, una mezcla de reverencia por el pasado y orgullo por el presente, que lo convertía en algo más que un museo. Era un espacio donde las generaciones aprendían a entender y amar sus raíces. Hoy sigue siendo un referente cultural, pero en aquella década tenía un brillo especial, un aire de novedad y descubrimiento que lo hacía sentir como un puente vivo entre lo antiguo y lo moderno, dejando una marca imborrable en quienes lo visitaron. Paseo de la Reforma, el latido de una ciudad en cambio. El Paseo de la Reforma en los años 70 era mucho más que una simple calle. Era el corazón pulsante de una ciudad de México que se debatía entre su historia y su futuro. Aunque ya era una de las avenidas más importantes de la capital, todavía conservaba una serenidad y una elegancia que la hacían perfecta para pasear sin prisas. Los fines de semana, las familias se apoderaban de sus amplias banquetas, convirtiendo el trayecto en un ritual de convivencia. Los autos de la época, con sus carrocerías pintadas en colores vivos como rojos intensos, amarillos brillantes y azules profundos, desfilaban por la avenida como si fueran parte de una película de los 70, mientras los árboles alineados a ambos lados ofrecían sombra y un toque de naturaleza en medio del concreto. Edificios icónicos como el de Recursos Hidráulicos, con su diseño funcional pero imponente, o la Torre Latinoamericana, que en esa década aún era una novedad arquitectónica, dibujaban un horizonte que hablaba de modernidad y ambición. Y en el centro de todo, el Ángel de la Independencia se alzaba como un guardián dorado, un punto de referencia para quienes buscaban capturar la esencia de la ciudad con una foto o simplemente admirarlo desde abajo. Pero Reforma no era solo un paisaje urbano, también era un escaparate de la vida de la época. Jóvenes con pantalones acampanados y camisas de estampados psicodélicos caminaban junto a mujeres luciendo vestidos florales y peinados voluminosos, todos reflejando la moda vibrante de los 70. Era un lugar para ver y ser visto, para disfrutar del aire fresco y del orgullo de habitar una capital en transformación. Si alguna vez paseaste por ahí en esos años, ¿qué recuerdas? Nos encantaría leer tus anécdotas en los comentarios, porque cada historia personal agrega un pincelazo más a este cuadro nostálgico. Excursiones escolares. Aventuras que dejaban huella. Las excursiones escolares en los años 70 eran algo más que una salida educativa. Eran auténticas odiseas que llenaban de ilusión a los niños y les abrían una ventana al mundo real. Los maestros, con paciencia y entusiasmo, organizaban visitas a fábricas donde los pequeños podían ver de cerca cómo se fabricaban los productos que llegaban a sus hogares, desde alimentos hasta juguetes. Una de las más populares era la fábrica de gelatinas Azar, un lugar que parecía sacado de un sueño infantil. Al cruzar sus puertas, los niños se encontraban con un espectáculo fascinante: máquinas gigantes zumbando sin parar, cintas transportadoras llevando moldes de un lado a otro, y enormes ollas llenas de mezclas de colores brillantes que despedían un aroma dulce e irresistible. Era como entrar en una fábrica de Willy Wonka, pero en la vida real. Los guías explicaban cada paso del proceso, cómo el líquido se vertía en moldes, cómo se enfriaba y tomaba forma, y los niños observaban con ojos abiertos de asombro, imaginando el trabajo detrás de cada gelatina que comían en casa. Pero el verdadero clímax llegaba al final del recorrido, cuando, con un poco de suerte, los encargados repartían muestras frescas del producto. Recibir una gelatina o un dulce directamente de la línea de producción era un premio que valía oro. Los niños lo guardaban con orgullo para mostrarlo a sus amigos o hermanos, como si fuera un trofeo ganado en una gran hazaña. Estas visitas no solo eran una lección sobre producción, eran una forma de conectar a los pequeños con el esfuerzo humano detrás de lo cotidiano, un momento de aprendizaje envuelto en diversión. Hoy, este tipo de excursiones casi ha desaparecido, reemplazado por actividades más tecnológicas o virtuales, pero para quienes las vivieron, son recuerdos imborrables de una época donde el mundo parecía más tangible, más dulce y, sobre todo, más emocionante. El Mundial de 1970, cuando México brilló ante el mundo. El Mundial de 1970 no fue solo un torneo de fútbol. Fue un evento que puso a México en el centro del escenario global y llenó de emoción cada rincón de la Ciudad de México. Fue la primera vez que nuestro país organizó un campeonato de esta magnitud, y lo hicimos con una pasión que aún resuena en los corazones de quienes lo vivieron. Este mundial marcó un hito al ser el primero transmitido a color, llevando imágenes vibrantes de los partidos a millones de hogares en todo el mundo. Las calles de la capital se vistieron de fiesta. Banderas de los países participantes ondeaban en los postes, carteles del torneo decoraban las avenidas y el entusiasmo se palpaba en el aire.
Los niños se volvieron expertos coleccionistas de los banderines de los tronadores Bali, pequeños trofeos escondidos en las bolsas de frituras que se intercambiaban en los patios escolares con la misma seriedad que un trueque comercial. Conseguir el banderín de tu equipo favorito, quizá Brasil, Italia o la propia selección mexicana, era un logro que se celebraba como un gol en el último minuto. El Estadio Azteca, con su imponente silueta, fue el epicentro de la acción, albergando partidos que pasaron a la historia, como la final entre Brasil e Italia. Ese día, Pelé y su equipo deslumbraron al mundo con una victoria de 4-1, sellando su leyenda en tierras mexicanas. En los hogares, las familias se reunían frente a los televisores, muchos aún en blanco y negro, otros pocos en el codiciado color, para no perderse ni un instante. Quienes tenían la fortuna de contar con una TV a color se convertían en anfitriones improvisados, abriendo sus salas a vecinos y amigos para compartir la experiencia. El Mundial no fue solo un evento deportivo, fue un símbolo de unión, modernidad y orgullo nacional. Nos demostró que México podía brillar ante los ojos del mundo, y dejó recuerdos, un banderín guardado, un boleto arrugado, una anécdota familiar, que aún hoy se cuentan con una mezcla de emoción y nostalgia. La Plaza de las Tres Culturas, un cruce de épocas. La Plaza de las Tres Culturas era un destino obligatorio para las familias y las escuelas en los años 70, un lugar donde el tiempo parecía detenerse para contar su propia historia. Este espacio único en Tlatelolco reunía 3 capítulos fundamentales de México: el legado prehispánico, con las ruinas aztecas que evocaban los antiguos mercados y templos; la herencia colonial, representada por la iglesia de Santiago Tlatelolco con sus paredes de piedra desgastada; y el México moderno, encarnado en los edificios residenciales que rodeaban la plaza como centinelas de concreto. Caminar por ahí era como hojear un libro ilustrado de nuestra identidad. Las familias paseaban entre las pirámides truncadas, los niños corrían imaginando cómo vivía la gente siglos atrás, y los estudiantes escuchaban atentos las explicaciones de sus maestros sobre los rituales y la vida cotidiana de los aztecas. Al mismo tiempo, las torres habitacionales al fondo, con sus líneas rectas y su aire futurista, recordaban que la ciudad no dejaba de crecer. La plaza era un lugar de reflexión, un sitio donde podías sentarte en una banca, observar las ruinas y sentir cómo el pasado y el presente se entrelazaban en un abrazo silencioso. En los 70, este rincón tenía una calma especial, una atmósfera que invitaba a detenerse y pensar en lo que significaba ser mexicano. Aunque sigue en pie, el paso del tiempo y el ritmo frenético de la ciudad han cambiado su esencia. Ya no es el mismo refugio tranquilo de entonces, pero para quienes lo conocieron en esa década, sigue siendo un recuerdo vivo de un México que sabía honrar su historia mientras miraba al futuro. Las torres de satélite, un faro de modernidad. Las torres de satélite, creadas por el genio de Luis Barragán, se alzaban en los años 70 como un símbolo audaz del progreso en el norte de la Ciudad de México. Estas estructuras geométricas, pintadas en colores vivos como rojo, amarillo y blanco, destacaban en el paisaje como si fueran esculturas gigantes sacadas de un sueño vanguardista. Ubicadas en la entrada de Ciudad Satélite, marcaban el inicio de una zona que comenzaba a florecer con nuevos barrios residenciales y centros comerciales, como la cercana Plaza Satélite, que pronto se convirtió en un punto de encuentro para las familias de clase media. Pasar junto a las torres, ya fuera caminando o desde la ventana de un automóvil, era una experiencia que evocaba orgullo y optimismo. Eran un recordatorio de que México estaba dando pasos firmes hacia el futuro, apostando por un diseño innovador que rompía con lo tradicional. En los 70, estas torres tenían una magia especial, un aura de posibilidad que las hacía sentir como un portal hacia una nueva era. Hoy siguen siendo un ícono arquitectónico, pero su entorno ha cambiado con el crecimiento desbordado de la ciudad, y algunos dicen que han perdido parte de ese encanto original. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que aún conservan la misma energía que tenían en aquellos años? El Palacio de los Deportes, un escenario de sueños. Aunque el Palacio de los Deportes abrió sus puertas en 1968, durante los 70 se consolidó como un epicentro de eventos que atraían a multitudes. Su cúpula de cobre, que brillaba bajo el sol, lo convertía en un hito reconocible desde lejos, y dentro de sus muros se vivía una mezcla de emoción y asombro. Uno de los eventos más queridos era la Feria del Hogar, una exposición anual que transformaba el recinto en un mercado gigante lleno de posibilidades. Las familias acudían a descubrir muebles de diseños modernos, electrodomésticos que prometían revolucionar la vida diaria y productos innovadores que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Pero no todo era compras. Los niños encontraban su propio paraíso en los juegos mecánicos instalados para la ocasión,
mientras los adultos se detenían en las demostraciones de aspiradoras o licuadoras que hacían la vida más fácil. La Feria del Hogar era mucho más que un evento comercial. Era una experiencia de convivencia, un lugar donde se podían pasar horas explorando, probando y soñando con un hogar más cómodo y moderno. Para quienes lo vivieron, el Palacio de los 70 era un símbolo de la Ciudad de México como una capital dinámica, capaz de albergar momentos que quedaban grabados en la memoria. Tianguis y mercados, el alma de la vida diaria. Los tianguis y mercados en los años 70 eran el pulso de las comunidades, lugares donde la vida se desplegaba en todo su esplendor. Al caminar por sus pasillos, te envolvía una sinfonía de colores, aromas y sonidos. Frutas maduras apiladas en montones, verduras frescas recién cosechadas, el perfume de las flores cortadas y el olor tentador de los antojitos recién preparados. Cada puesto tenía su propia personalidad, desde los vendedores de dulces típicos como alegrías y cocadas hasta los que ofrecían ramos de cempasúchil o rosas para alegrar cualquier hogar.